La educación como práctica de la libertad, por Paulo Freire. 6. Sociedad cerrada e inexperiencia democrática. En el capítulo anterior, donde analizamos la sociedad brasileña como una sociedad en tránsito, nos referimos a los choques entre algo que perdía sentido pero pretendía preservarse y algo que emergía y buscaba planificarse. Situamos la sociedad cerrada brasileña colonial, esclavizada, sin pueblo, refleja, antidemocrática, como el punto de partida de nuestra transición. Señalamos que ésta, como tiempo renovador, era el escenario en el cual el nuevo tiempo se engendraba. De ahí que no sea posible comprender ni la transición misma con sus avances y sus retrocesos, ni su sentido de mensaje sin una visión del ayer. Sin la comprensión, en el caso particular brasileño, de uno de sus más fuertes signos, siempre presente y siempre dispuesto a florecer en las idas y venidas del proceso, nuestra inexperiencia democrática. Nos interesa en este capítulo analizar la línea fundamental de este signo, que es y será uno de los puntos de estrangulamiento de nuestra democratización. No es que le adjudiquemos una fuerza todopoderosa e invencible, porque nos estimásemos eternamente incapacitados para el auténtico ejercicio de la democracia. Lo que no es posible, sin embargo, es subestimarla, acordándonos de una advertencia aparentemente obvia y absolutamente fundamental de Barbu. Mind in all its manifestations is never only what it is, but also what it was. De un modo general, los estudiantes de nuestra formación histórico-cultural han insistido directa o indirectamente en nuestra inexperiencia democrática, lo que caracteriza para Tocqueville la esencia de la propia democracia. Es la ausencia, lo que caracteriza para Tocqueville la esencia de la propia democracia es la ausencia, en el tipo de formación que tuvimos, de aquellas condiciones necesarias para la creación de un comportamiento que nos llevase a la creación de nuestra sociedad con nuestras propias manos. La experiencia de autogobierno, que casi nunca experimentamos, debía habernos ofrecido un menor ejercicio de democracia. Las condiciones estructurales de nuestra colonización no nos fueron favorables. Los analistas, sobre todo los de nuestras instituciones políticas, insisten en la demostración de esta inexperiencia democrática enraizada en verdaderos complejos culturales. Realmente Brasil nació y creció dentro de condiciones negativas con respecto a la experiencia democrática. El marcado sentido de nuestra colonización, fuertemente depredadora, la base de la explotación económica del gran dominio en que el poder del señor se extendía desde las tierras a los campesinos, y el trabajo esclavo, inicialmente del nativo y posteriormente del africano, no han creado en el hombre brasileño condiciones necesarias para el desarrollo de una mentalidad permeable, flexible, característica del clima cultural democrático. Refiriéndose a la inexperiencia política de los estratos inferiores de la población brasileña, nos advierte Cayo Prado que la economía nacional y con ella nuestra organización social no conformaban una estructura democrática y popular. Nuestra colonización fue sobre todo una empresa comercial. Nuestros colonizadores no tuvieron, y difícilmente podrían haberla tenido, intención de crear en la nueva tierra recién descubierta una civilización. Les interesaba la explotación comercial de la tierra. Así se explican los años en que permaneció intocada, casi virgen, despreciada y entregada a las incursiones golosas de aventureros. Es que ante la magnificencia oriental nada teníamos que ofrecer que pudiese comparársele. Es que también, y por otro lado, la población de Portugal en la época de la conquista, siendo insignificantemente pequeña, no le permitía proyectos de población. Faltó ánimo a los colonos que se dirigían hacia acá, lo que habría dado posiblemente otro sentido al desarrollo de nuestra colonización. Les faltó integración con la colonia,
con la nueva tierra. Su intención preponderante era realmente la de explotarla, la de permanecer sobre ella, no la de permanecer en ella y con ella, integrados. Por lo tanto, difícilmente hubieran venido con ánimo de trabajarla, de cultivarla. En una de sus cartas, Nóbrega protesta contra el desamor a la tierra y el deseo de enriquecerse para regresar luego a Portugal, donde se dejaban todos los afectos. De igual forma, cuando se crearon nuevas condiciones y surgieron las contingencias que exigirían de los conquistadores más que simples factorías comerciales sin población efectiva, de las que resultaría una mayor integración del hombre con la tierra, se observó la tendencia a crear trópicos y establecer en ellos aquellos que dispusieran de medios para ser buenos empresarios para un negocio productivo, pero a disgusto como trabajadores. Cayo Prado. Así, posiblemente en parte debido a esta tendencia, marchó nuestra colonización en el sentido de la gran propiedad, de la estancia, del ingenio. Estancias e ingenios, tierras grandes, inmensas, entregadas a una sola persona que se apropiaba de ellas y de los hombres que venían a poblarla y trabajarla. En las grandes propiedades, separadas unas de otras por las propias disposiciones legales, por leguas, no había otra forma de vida que no fuese la formada por los moradores de esos dominios, protegidos de los señores. Tenían que protegerse de las incursiones de los nativos, de la violencia arrogante de los trópicos, así como de los ataques de otros señores. Allí se encontraban realmente las primeras condiciones culturales en que nació y se desarrolló el hombre brasileño, en una época de dependencia y de mandonismo, de proteccionismo, que aún surge entre nosotros en plena época de transición. Allí se hallan las raíces de nuestras tan comunes soluciones paternalistas. También allí se hallan las raíces del mutismo brasileño. Las sociedades a las cuales se les niega el diálogo y la comunicación y en su lugar se les ofrecen comunicados, se hacen preponderantemente mudas. El mutismo no es propiamente inexistencia de respuesta, es una respuesta a la que le falta un tenor marcadamente crítico. No hay diálogo con la estructura del gran dominio, con el tipo de economía que lo caracterizaba, marcadamente autárquico. El diálogo implica una mentalidad que no florece en áreas cerradas, autárquicas. Estas, por el contrario, constituyen un clima ideal para el antidiálogo, para la verticalidad de las imposiciones, para robustecer a los señores, para el mandonismo, para la ley dura hecha por el propio poseedor de las tierras y de los campesinos. No importa que las relaciones humanas entre señores y esclavos, nobles y plebeyos, sean, en cierto aspecto, suaves. Hay paternalismo, condescendencia del adulto hacia el menor. Así es que, en tales circunstancias, se habla de bondad del Señor, de su comprensión humana, de su condescendencia. Condescendencia y bondad, por ejemplo, de algunos que atraían para sí a los esclavos, que pertenecían a señores considerados crueles. En las relaciones humanas del gran dominio, la distancia social existente no permite el diálogo. Por el contrario, se da en áreas abiertas, donde el hombre desarrolla su sentido de participación en la vida común. El diálogo implica la responsabilidad social y política del hombre, implica un mínimo de conciencia transitiva, que no se desarrolla bajo las condiciones ofrecidas por el gran dominio. No hay autogobierno entre nosotros, del cual tuvimos solo raras manifestaciones. Entre nosotros no hay nada que se asemeje a aquellas comunidades agrarias estudiadas por Joaquín Costa, citado por Oliveira Viana. Toda la humanidad brasileña, afirma el profesor brasileño, evolucionó desde el principio bajo este régimen de vivencia política. Entre nosotros, por el contrario, lo que predominó fue el mutismo del hombre, su no participación en la solución de los problemas comunes. Con el tipo de colonización que tuvimos, nos faltó vivencia comunitaria. Oscilábamos entre el poder del señor de las tierras y el poder del gobernador, del capitán mayor. Cuando se hizo necesaria para la importación de la democracia política, la solidaridad del hombre con su señor,
con el propietario de las tierras fue una solidaridad solo aparentemente política. Es que en todos nuestros antecedentes culturales no existían condiciones de experiencia, de vivencia de participación popular en la cosa pública. No había pueblo. No exageramos al hablar de un centro de gravitación de nuestra vida privada y pública si decimos que éste se centraba en el poder externo, en la autoridad externa, en el señor de las tierras, en la representación del poder político, en los fiscales de la corona durante el Brasil colonial, en los representantes del poder central durante el Brasil imperial. Tales circunstancias propiciaban la introducción de esta autoridad externa dominadora, la creación de una conciencia hospitalaria de opresión y no una conciencia libre y creadora, indispensable en los regímenes auténticamente democráticos. Repetimos que con el tipo de explotación económica que caracterizó nuestra colonización, no habría sido posible la creación de una vivencia comunitaria. Todo nos llevaba a la dispersión de la propiedad semanaria. No podíamos, dentro de estas circunstancias, llegar a formas de vida democrática que implicasen un alto sentido de participación en los problemas comunes, sentido que se crea en la conciencia del pueblo y se transforma en sabiduría democrática. Por el contrario, durante nuestra colonización, durante la formación de nuestras poblaciones, se creó un extremo individualismo. Cada familia es una república, afirma Vieira, citado por Oliveira Viana. Estas condiciones económicas y las líneas de nuestra colonización no podían, en verdad, permitir el surgimiento de centros urbanos con una clase media basada en una economía razonable, centros urbanos que fuesen creados por el pueblo y gobernados por él a través de cuya experiencia de gobierno fuese incorporando aquella sabiduría democrática a que llega el pueblo cuando se crea la sociedad con sus propias manos. En lugar de este tipo de centro urbano, formado desde abajo hacia arriba, basado en la solidaridad política experimentada por grupos humanos asociados en comunidades, cosa que nos hubiera enriquecido en nuestra sabiduría democrática, por el contrario, la historia de nuestras instituciones políticas determinó el surgimiento de núcleos urbanos desde arriba hacia abajo, creados compulsivamente con poblaciones que asemejan rebaños. Solo en unos pocos casos fueron creados por fuerza y voluntad del pueblo. Sería de extrañar, en verdad, que esos centros urbanos hubiesen nacido bajo el impulso popular, impulso del pueblo, a quien le faltaban condiciones necesarias para tenerlo. ¿Cómo podría haber vida democráticamente urbana con el poderío económico de la gran propiedad, con su autarquía? La gran propiedad absorbente y asfixiante hacía girar todo en torno suyo. Por otro lado, la enormidad de tierras, la rala población de Portugal, que dificultaban los intentos de población, el espíritu comercial de la colonización, todo provocó el aislamiento de la nueva tierra, encerrada en sí misma, sin relaciones salvo con Portugal, lo que daría lugar a la explotación de la colonia sobre las ya citadas bases del trabajo esclavo del cual habría surgido una serie de obstáculos y al mismo tiempo la imposibilidad de formar una mentalidad democrática, una conciencia permeable, experiencias de participación y de autogobierno. La propia indigencia de los centros urbanos, absorbidos y aplastados por la fuerza de la gran propiedad autárquica, era uno de esos obstáculos. Esa absorción que ejerció el gran dominio sobre los débiles centros urbanos fue llamado por Oliveira Viana función desintegradora de los grandes dominios. Nada escapaba a su todopoderosísimo empuje. En la estructura económica del gran dominio, con el trabajo esclavo, era imposible que se diera un tipo de relación humana que creara disposiciones mentales flexibles capaces de llevar al hombre a formas de solidaridad que no fuesen las exclusivamente privadas. Nunca a la solidaridad política. También a los dueños de tierras y campesinos les faltaban condiciones culturales para la formación de esta solidaridad.
No cabe duda que tales circunstancias favorecían el desarrollo de condiciones lógicamente de mandonismo, situaciones en las cuales el interés privado se sobrepone al público, condiciones de sumisión de manos extendidas, así como de disturbios y amenazas, reveladoras todas del ya señalado mutismo nacional. Quien llegó a tener títulos de señor, nos dice Antonil, pretende en todos dependencia de siervos. Y más adelante dice sobre la violencia del capataz: de ninguna manera se debe consentir a los capataces golpear principalmente las barrigas de las mujeres embarazadas, ni golpear con los pies a los esclavos, porque coléricos no miden los golpes y pueden herir mortalmente un esclavo en préstamo. Continuando con el análisis de las relaciones humanas, dice el agudo Antonil sobre el ingenio real: en Brasil se acostumbra a decir que para el esclavo son necesarias 3P, a saber, palo, pan y paño. Si comienza mal, empezando por el castigo, que es el palo, Dios le proveerá tan abundante comida y vestido como muchas veces es el injusto castigo. En verdad, lo que caracterizó desde el comienzo nuestra formación fue sin duda el poder exacerbado, fue la fuerza de poder en torno al cual se fue creando casi un gusto masoquista de ser todopoderoso, poder exacerbado al que se fue asociando la sumisión, sumisión de la cual nacía, en consecuencia, el ajusticiamiento, el acomodamiento y no la integración. El acomodamiento exige una dosis mínima de crítica, la integración, por el contrario, exige un máximo de razón y conciencia. Es el comportamiento característico de los regímenes flexiblemente democráticos. El problema del ajustamiento y del acomodamiento se vincula al del mutismo, ya referido, como una de las consecuencias inmediatas de nuestra inexperiencia democrática. En verdad, en el ajusticiamiento el hombre dialoga, no participa. Por el contrario, se acomoda a las determinaciones que se superponen a él. Las disposiciones mentales que creamos en estas circunstancias fueron así disposiciones mentales rígidamente autoritarias, acríticas. Nadie se atrevería a pasar frente a un soldado raso de guardia o a leer una proclama pegada a la pared. Son palabras de Lecoq, sin hacer un saludo de respeto. Respeto que, afirma Saint-Hilaire, adquieren con la leche que maman, manera irónica de referirse a la herencia cultural de nuestra inexperiencia democrática. Esta fue la constante de toda nuestra vida colonial. El hombre siempre dominado por el poder, poder de los señores de las tierras, poder de los gobernantes generales, de los capitanes generales, de los virreyes, de los capitanes mayores. Nunca, o casi nunca, el hombre intervenía en la constitución o en la organización de la vida común, siempre perdido en la inmensidad de las tierras. Este tipo de colonización habría de impedir el desarrollo de las urbes, que habrían sido muy diferentes si hubieran nacido desde el comienzo de nuestra colonización bajo el impulso de la voluntad popular. Posiciones democráticas de las cuales habrían nacido y se habrían desarrollado otras posiciones mentales, y no las que se consustanciaron en ese momento y que aún hoy nos rigen. Así vivimos todo nuestro periodo de vida colonial, presionados siempre, casi siempre imposibilitados de hablar. La única voz que se podía oír era la del púlpito. Las más drásticas eran las restricciones a nuestras relaciones internas, de capitanía a capitanía. Relaciones que no dudamos nos habrían abierto otras posibilidades para el intercambio de experiencias con las cuales los grupos humanos se perfeccionan y crecen. Relaciones que llevan a los grupos humanos a rectificaciones y ejemplificaciones. Solo el aislamiento impuesto a la colonia, encerrada en sí misma y teniendo como tarea el cumplimiento de las exigencias cada vez más golosas de la metrópoli, revelaba claramente la verticalidad y la impermeabilidad antidemocrática de la política de la corte. No nos importa discutir si podría haber sido otra la política de los colonizadores, abierta, permeable, democrática. Lo que nos importa afirmar es que, con esa política de colonización, con sus moldes exageradamente tutelares,
No podíamos tener experiencia democrática, aun cuando hubo algunos aspectos positivos, como el de la fusión racial que predispuso al brasileño a un tipo de democracia étnica. De hecho, afirma Berling, en este país casi no hubo aspiraciones democráticas. Tal fue el carnerismo que nos creó la metrópoli portuguesa. Tal fue la imitación que los gobernantes posteriores a la independencia hicieron de los métodos coloniales, que aún hoy se puede afirmar que en Brasil son incipientes las aspiraciones democráticas. No debemos mencionar como intento de experiencia democrática, por ejemplo, las cámaras municipales coloniales, sus senados, sus administradores. Esas cámaras y senados municipales hubiesen preparado al pueblo para gobernar sus municipios. Pero no hablemos de esas cámaras y de esos senados porque, más de una vez, su funcionamiento reveló precisamente la ausencia de un hombre común como partícipe de su vida. La exclusión del hombre común del proceso electoral, no votaba ni era votado, le prohibía cualquier injerencia en los destinos de la comunidad. Habría de surgir entonces una clase privilegiada que gobernase la comunidad municipal. Esta era la clase de los llamados hombres buenos, con sus nombres escritos en los libros de la nobleza que tenían las cámaras. Eran los representantes de la nobleza, de los ingenios, de los poderosos de la tierra, de los nobles de linaje. Era la clase de los nuevos ricos, enriquecidos en el comercio y hechos nobles tanto por sus servicios prestados a la ciudad como por su conducta. Marginado y sin derechos cívicos, se encontraba el hombre común, irremediablemente alejado de cualquier experiencia de autogobierno o de diálogo. Constantemente sometido, protegido, solo era capaz de reaccionar por medio de la algazara, que es la voz de los que están mudos frente al crecimiento de las comunidades y nunca con una voz auténtica, de opción, voz que el pueblo va ganando cuando nuevas condiciones históricas surgen y le propician los primeros ensayos de diálogo. Es lo que nos sucedía con la caída de la sociedad brasileña antes del golpe militar. Estábamos así conformados en un tipo de vida rígidamente autoritario, nutriéndonos de experiencias verticalmente antidemocráticas en las que se formaban y robustecían nuestras disposiciones mentales forzosamente antidemocráticas, cuando circunstancias especiales alteraron el compás de nuestra vida colonial. Forzado por tales circunstancias, llega a Río de Janeiro en 1808 don João VI. Llega y se instala con toda su corte, alternando intensamente las costumbres, las formas de ser del pueblo, no sólo de Río, entonces atrasada y sucia ciudad, sino de otros centros provinciales, estimulados por los placeres que la corte ostentaba. No hay duda que la presencia de la familia real entre nosotros, y más que eso, la instalación de la sede del gobierno portugués en Río de Janeiro, habría de provocar alteraciones profundas en la vida brasileña. Alteraciones que, si bien por un lado podrían propiciar al hombre brasileño, por lo menos al hombre libre, nuevas condiciones con que realzar nuevas experiencias en el sentido democrático, por otro lado, antagónicamente, reforzaban las tradiciones verticalmente antidemocráticas. De esa forma se observó con la llegada de la corte portuguesa a principios del siglo pasado el primer paso al comienzo de, entre otras cosas, el fortalecimiento del poder de las ciudades, de las industrias y las actividades urbanas, el nacimiento de escuelas, de imprentas, de bibliotecas, de enseñanza técnica. Gilberto Freire, al considerar el creciente poder de las ciudades que hace declinar al patriarcado rural, dice: con la llegada de don João VI a Río de Janeiro, el patriciado rural que se consolidara en las grandes casas del ingenio y de la hacienda, mujeres gordas haciendo dulces, hombres orgullosos de sus títulos y privilegios de sargento mayor y capitán, de sus pucheros, de sus esposas y de sus puñales de plata, de alguna colcha de la India, guardadas en el arca, de muchos hijos legítimos y naturales dispersos por la casa y por las chozas de los esclavos. Comenzó a perder su majestad colonial, majestad
que el descubrimiento de las minas ya venía comprometiendo seriamente. Esta transferencia del poder y de la majestad del patriciado rural, consolidado en las grandes casas hacia las ciudades que comenzaban a participar en la vida del país, no significaba aún la participación del hombre común en su comunidad. La fuerza de las ciudades estaba en la burguesía opulenta, que se enriquecía en el comercio que viene a sustituir al todopoderosísimo campo. La tendrían luego los bachilleres, hijos del campo, pero hombres con marcado tinte citadino, doctores formados en Europa y cuyas ideas se discutían en nuestras analfabetas provincias, como si fuesen centros europeos. Las alteraciones producidas no podrían impedir, aun cuando se preservase el trabajo esclavo, el avance del desarrollo, provocado por el trabajo libre, el hecho de que el pueblo dejase de lado su estado asistencial y comenzara una incipiente participación. Solo a partir de la caída de la sociedad brasileña y el comienzo de una reciente fase de transición, más fuerte aún durante este siglo, se puede hablar de ímpetu popular, de una voz verdaderamente del pueblo que emergía. Se observó que como consecuencia, o como una de las dimensiones de este paso de renovación y de alteraciones que el país sufrió con la llegada de la corte, y en contradicción con lejanas y tenues condiciones de democratización, podrían haber surgido con las ciudades la europeización o la re-europeización del país, a lo cual se unió todo un conjunto de procedimientos antidemocráticos que reforzaron nuestra inexperiencia democrática. Es que, afirma Gilberto Freire, paralelo al proceso de europeización o re-europeización del Brasil que caracterizó las principales regiones del país durante la primera mitad del siglo XIX, se agudizó para nosotros el dominio de esclavos y siervos, de africanos e indígenas, no sólo de parte de los señores, sino también de aquellos portadores exclusivistas de la cultura europea, encarnada principalmente en los moradores de las ciudades. Y más adelante dice, probando hasta dónde llegaba ese todopoderosísimo poder: el derecho de galopar o adornarse o andar al trote por las calles de la ciudad era exclusivo de los militares y milicianos. Atravesarla montado señorialmente a caballo era privilegio del hombre vestido y calzado a la europea. Este mismo autor, refiriéndose a aspectos de la europeización y re-europeización, sobre todo de Recife, para él la más característica, excepción hecha de la metrópoli, bajo algunos aspectos atípica, del proceso de re-europeización del paisaje, de la vida y de la cultura brasileña, afirma: así se prohíben en la ciudad de Recife, a partir del 10 de diciembre de 1831, los voceríos y gritos callejeros, restricción que alcanzaba a los africanos en sus expansiones de carácter religioso o simplemente recreativo. Continuábamos así alimentando nuestra inexperiencia democrática con imposiciones, con el desconocimiento de nuestra realidad, y sería sobre esta vasta inexperiencia caracterizada por una mentalidad feudal, alimentándonos de una estructura económica y social enteramente colonial, sobre la que inauguraríamos el intento de un Estado formalmente democrático. Importamos la estructura de un Estado nacional democrático sin previa consideración de nuestro propio contexto, típica y normal posición de alienación cultural. Volveremos mesiánicamente a las matrices formadoras o a otras consideradas superiores en búsqueda de soluciones de problemas particulares, sin saber que no existen soluciones prefabricadas y rotuladas para tal o cual problema, dentro de tal o cual condición especial de tiempo y espacio cultural. Cualquier acción que se superponga al problema implica inautenticidad y por lo tanto el fracaso del intento. Importamos el Estado democrático no sólo cuando no teníamos experiencia de autogobierno, inexistente en toda nuestra vida colonial, sino también y sobre todo cuando no teníamos aún condiciones para ofrecer al pueblo inexperto circunstancias adecuadas para realizar las primeras experiencias verdaderamente democráticas. Superponíamos
a una estructura económicamente feudal y a una estructura social en la cual el hombre vivía vencido, oprimido y mudo, una forma política y social cuyos fundamentos exigían lo contrario al mutismo, o sea, el diálogo, la participación, la responsabilidad política y social, solidaridad social y política a la que no podríamos llegar por habernos defendido en la solidaridad privada, revelada en una u otra manifestación como el auxilio gratuito entre campesinos. ¿Dónde buscar las condiciones de las cuales hubiese surgido una conciencia popular democrática, permeable y crítica, sobre la cual se hubiese podido fundar auténticamente el Estado democrático? En nuestra colonización basada en el gran dominio, en las estructuras feudales de nuestra economía, en el aislamiento en que crecimos aún internamente, en el todopoderosísimo Señor de las tierras y campesinos, en la fuerza del capitán mayor, del sargento mayor, de los gobernadores generales, en la fidelidad a la corona, en aquel gran gusto excesivo a la obediencia, a que Saint-Hilaire se refiere diciendo que se adquirió junto con la leche que se mamó, en los centros urbanos creados verticalmente, en las innumerables prohibiciones a nuestra industria, a la producción de todo aquello que afectase los intereses de la metrópoli, en nuestros deseos a veces líricos de libertad, sofocados por la violencia de la metrópoli, en la educación jesuita a la que realmente mucho debemos, pero que en gran parte es verbosa y superpuesta a nuestra realidad, en la inexistencia de instituciones democráticas, en la ausencia de diálogos por medio de los cuales surgimos y crecemos, en la autarquía de los grandes dominios que asfixia la vida de las ciudades, en los prejuicios contra el trabajo manual, mecánico, esclavo, que agrandaba cada vez más la distancia social entre los hombres, en las cámaras y senados municipales de la colonia, formados por hombres cuyos nombres debían estar inscritos en los libros de la nobleza, cámaras y senados en los que no podía participar el hombre común en cuanto a hombre común, en el descuido de la educación popular siempre relegada, en las condiciones por las cuales hubiéramos podido crear y acrecentar disposiciones mentales críticas y por eso mismo democráticas, en la fuerza de las ciudades fundadas, en el poderío de una burguesía enriquecida con el comercio que sustituyó el poder del patriciado rural en decadencia. No, estas no eran condiciones para poder constituir aquel clima cultural específico para el surgimiento de los regímenes democráticos referidos por Barbuy. La democracia, que antes que forma política es forma de vida, se caracteriza sobre todo por la gran dosis de transitividad de conciencia en el comportamiento humano, transitividad que no nace y no se desarrolla salvo bajo ciertas condiciones, en las que el hombre se lance al debate, al examen de sus problemas y de los problemas comunes, en las que el hombre participe. Una reforma democrática, afirma CBDI Barbuy, o una acción democrática en general, debe hacerse no sólo con el consentimiento del pueblo, sino con sus propias manos. Esto es una verdad, exige ciertas calificaciones. A fin de construir su sociedad con sus manos, los miembros de un grupo deben poseer considerable experiencia y conocimiento de la cosa pública, public administration. Necesitan, igualmente, ciertas instituciones que les permitan participar en la construcción de su sociedad. Necesitan, sin embargo, algo más que todo esto. Necesitan una específica disposición mental, frame of mind. Esto es, ciertas experiencias, actitudes, prejuicios y creencias compartidas por todos, o al menos por una gran mayoría. Hasta que no se dio la descomposición de la sociedad brasileña, permitiendo entonces cierta participación, sucedía exactamente lo contrario, el alejamiento del pueblo, su asistencialismo. Lo que puede afirmarse de modo general es que, salvo pocas excepciones, o bien el pueblo quedaba al margen de los acontecimientos, o bien participaba en ellos como simple algazara, y no porque tuviese voz. El pueblo asistió a la proclamación de la República, atontado,
por la afirmación de Arístides Lobo, repetida por todos. Atontado, continúa asistiendo a los más recientes retrocesos del proceso brasileño. Tal vez ahora, en el caso del reciente golpe militar, ya no sea tan tonto, ya que comienza a comprender que los retrocesos se dan por causa de sus avances. Comienza por comprender que es su creciente participación en los acontecimientos políticos brasileños lo que asusta a las fuerzas irracionalmente sectarias, lo que amenaza sus privilegios. Nos manteníamos mudos y quietos hasta que comenzaron las primeras alteraciones que afectaron las fuerzas que mantenían la sociedad cerrada en equilibrio. Con la quiebra de ese equilibrio, provocado, como ya señalamos en el primer capítulo, por factores internos y externos, se desplomó la sociedad, entrando entonces en la fase de transición. Pero, contrariamente, estas alteraciones se iniciaron al finalizar el siglo pasado, cuando se restringió el tráfico de esclavos, y después con la total abolición de la esclavitud. Sucedió esto porque capitales destinados a la compra de esclavos se encontraron de un momento a otro sin destino. Comenzaron a usarse en actividades industriales incipientes. De esta forma, además de la supresión del trabajo esclavo, lo que provocaría una política de atracción de inmigrantes a tierras brasileñas que vendrían a apoyar nuestro desarrollo, comenzamos los primeros intentos de crecimiento interno de nuestra economía. En ningún momento del siglo XIX, dice Fernando de Acevedo, después de la independencia, se produciría acontecimientos tan importantes para la vida nacional como sucedió durante el último cuarto de ese siglo, en que se verificó el primer avance industrial, se estableció una política inmigratoria, se abolió el régimen de esclavitud, se inició la organización del trabajo libre y se experimentó, por primera vez, un nuevo régimen político. Mientras tanto, continúa el maestro brasileño, el comienzo del avance industrial en 1885, el vigoroso impulso civilizador debido a la inmigración, la supresión del régimen de la esclavitud, que, aun cuando se produjo de repente como en los Estados Unidos, coincide con un gran aumento de la producción, y la nueva economía basada en el trabajo libre contribuyeron a la transformación de la estructura económica y social, que no podía dejar de modificar los hábitos y la mentalidad, sobre todo, de las poblaciones urbanas. Pero fue exactamente en este siglo, en la década del 20 al 30, después de la Primera Gran Guerra, y más acentuadamente después de la Segunda, cuando nuestro desarrollo industrial, en cierto sentido desordenado, recibió su gran impulso, y con él el desarrollo creciente de la urbanización que, digamos de paso, no siempre revela desarrollo industrial y crecimiento en las regiones más fuertemente urbanizadas del país. De allí, el surgimiento de ciertos centros urbanos que revelan más hinchazón que desarrollo, para usar la expresión de un sociólogo brasileño. Estas alteraciones, como señala Fernando de Acevedo, habían de reflejarse en toda la vida nacional. Se unirían a tantos otras que se daban en el campo cultural, en el campo de las artes, de la literatura, en el campo de las ciencias, revelando una nueva inclinación, el estudio, la identificación con la realidad nacional, su conocimiento, la búsqueda de planificación sustituyendo así los esquemas importados, el trabajo de SUDENE, Superintendencia de Desarrollo del Nordeste, bajo la dirección del economista Celso Furtado, realizado antes del golpe militar, es un ejemplo de esta planificación. El país comenzaba a encontrarse consigo mismo. Su pueblo, que emergía, iniciaba sus experiencias de participación. Todo esto provocaba choques entre los viejos y los nuevos temas. La superación de la inexperiencia democrática por una nueva experiencia, la de la participación, espera la superación de la irracionalidad que vive hoy el Brasil, agravada por la situación internacional. Es temprano afirmar aún hasta dónde podría superarse esta inmovilidad sin herir intensamente la línea que el proceso parecía revelar y sin provocar, por ello mismo, formas mucho más graves de regresión. Es posible que la intensa emocionalidad que dirigió los irracionalismos sectarios
pueda lograr un nuevo camino dentro del proceso, que lo conduzca a una más lenta aproximación a formas más auténticas y humanas de vida para el hombre brasileño.